Buenos días, amigas, amigos de IntelliJury. Bienvenidos a un webinario más de la serie Fiscal Es. En esta ocasión tenemos como invitada una amiga, gran amiga personal de IntelliJuris, abogada líder en México, sobre todo en temas fiscales, patrimoniales financieros. Es autora de varios libros de lectura obligada en materia fiscal. Acaba de sacar una edición actualizada de Derecho Fiscal Mexicano, maestra académica y sobre todo desde mi punto de vista una de las intelectuales, de los y las intelectuales en México del derecho fiscal. Muchas gracias a Lila Álvarez por acompañarnos, por permitirnos previsualizar contigo el, cómo se va a presentar el panorama fiscal de cara a las elecciones del 2024. Es claro, como lo hemos platicado tú y yo, que las finanzas públicas están como cuerda de guitarra bien tensas. Este ejercicio fiscal pinta para tener algún faltante en la recaudación federal. El presidente de la República ha cumplido su promesa de campaña de no subir los impuestos, al menos en lo que se refiere a las tasas impositivas del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Ha hecho ajustes que tienen una incidencia sobre la base gravable, sobre las deducciones autorizadas. Muy interesante, retador el panorama que se presenta para quien resulte electo o electa como titular del Poder Ejecutivo el próximo año. Hay otros derroteros que se hablan, los contribuyentes reclamando mayor seguridad jurídica en ciertos aspectos, sobrecarga en las obligaciones administrativas, los esquemas reportables, que ayer precisamente me enteraba que en un modelo equivalente que en la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea declaró inválidas estas tipo de disposiciones en la medida que obliga a los profesionistas, asesores fiscales, contadores, abogados, a revelar información propia o amparada por el secreto fiscal. Será interesante leer esa resolución, esa sentencia. En su momento la compartiremos aquí. Y yo creo, Alil, que sería buen momento entonces para darle una entrada a esto. Tenemos el beneficiario controlador, la multiplicidad de obligaciones que se van cargando en materia de obligaciones fiscales, materialidad de operaciones, el outsourcing, como que sí se necesita un reacomodo. Y por el otro lado tenemos a las autoridades fiscales señalando o apuntando con el dedo de que la evasión fiscal no disminuye en México. Digamos que el panorama es muy amplio. Eh, no podemos quedarnos en temas incidentales, sino entrar primero a una visión de campo. Y qué mejor que para esa visión de campo, Alil nos comparta sus reflexiones. Estamos en etapas iniciales, estamos presentando el tema, introduciendo el tema. Lo que queda claro desde mi punto de vista es que el nuevo, bueno, los candidatos o candidatas de todos los colores y sabores de los partidos políticos tendrán que hacer una propuesta en el tema fiscal. No podemos quedarnos con el sistema que tenemos. Hay compromisos, Alil, y tú eres muy crítica en esto, de México asumidos en el campo internacional. Se acaba de publicar el tratado en materia impositiva, tratado internacional. De eso podrás también darnos unos indicios. Pero Alil, yo nada más presento el tema, te presento a ti y te dejo la palabra. Bienvenida, muchas gracias a título personal y como cabeza de IntelliJuris a hacernos estas reflexiones. De nuevo, gracias y bienvenida otra vez. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras. Pues mira, yo creo, y lo platicábamos cuando preparábamos esta conversación, si tú y yo hacemos memoria y todo el tiempo que yo llevo analizando por lo menos las propuestas de campaña,
siempre se dice lo mismo. O sea, yo casi puedo adivinar lo que van a proponer cualquiera que sea el candidato de cualquier partido, porque lo que hemos visto es que el discurso se repite. Siempre se promete lo mismo. Y básicamente, ¿en qué sentido se repite el discurso? Una necesidad de más recursos, o sea, una debilidad tributaria del Estado mexicano, que creo que sobre eso no hay ningún tipo de duda. 2, promover federalismo fiscal. Y 3, aumentar la base tributaria. Eso es lo que dicen continuamente, otra vez, de los distintos partidos en las elecciones. Lo curioso, y creo que el primer análisis que debemos de hacer es si solamente se dice de manera repetitiva, porque es algo como ya muy aceptado en el foro y que no va a recibir ningún tipo de resistencia, o si hay realmente una intención de promover alguno de estos aspectos. Para mí el federalismo, y lo hemos platicado mucho, para mí el federalismo es esencial, porque el federalismo tiene un efecto en el que yo soy muy insistente, que no es solamente recaudatorio, sino tiene un efecto en rendición de cuentas. Y lo curioso es que también hemos platicado mucho cómo la rendición de cuentas al final tiene un efecto recaudatorio. Entonces se va volviendo como un círculo virtuoso. ¿En qué sentido el federalismo tiene un efecto en rendición de cuentas? En que se han hecho muchísimos estudios, así que el consenso de la literatura y la doctrina ha señalado que en la medida que las personas sientan que el recaudador está más cercana a ellas, exige más una rendición de cuentas. ¿Qué pasa mucho en México? ¿Qué nos ha pasado desde un punto de vista de cómo nos relacionamos con el poder y con el recaudador? Bueno, lo que pasa es que si tú estás en ciertas zonas del país, pues hay alguien en el centro que impone impuestos, ¿no? Y hay alguien por ahí que dependiendo de relación que tenga el gobernador o el estado con el centro repartirá, hace rato platicamos de las participaciones, las repartirá. Pero no hay esta cuestión de rendición de cuentas de alguien cercano a mí como gobernante. Puedo observar de forma muy clara el efecto de mis impuestos. Y eso, como yo te decía, no solamente tiene un efecto de rendición de cuentas, sino que tiene un efecto en cumplimiento. Ya pasaron las épocas en donde consideramos que la calidad y la pertinencia del gasto no tiene nada que ver con el cumplimiento, ¿no? Tradicionalmente se pensaba, con que yo le tenga miedo al fisco, con que tenga un estado recaudador fuerte, con que le tenga miedo a la sanción, va a aumentar el cumplimiento. Ya está demostrada 2 cosas. 1, no nos alcanza para hacer este estado recaudador tan fuerte para que haya suficiente miedo a la sanción. O sea, eso es muy caro. Yo siempre digo, hacer que se cumplan leyes coactivamente es muy caro. Entonces, 1, no nos alcanza. Pero segundo, hay un efecto mucho más fácil, barato para el Estado, que tiene que ver con que los contribuyentes estemos convencidos de lo que observamos y tengamos una parte de este cumplimiento que se le llama en la doctrina ideológica. Entonces, bueno, creo que aquí lo importante es federalismo. Siempre se menciona y ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué crees que le tenemos tanto miedo al federalismo? Yo considero que es una cuestión política de querer centralizar el poder, pero sin duda a nivel tributario o a nivel fiscal sería, me parece, muy benéfico por lo que acabamos de platicar. Pero aunque continuamente se hable de federalismo, siempre recibimos los mismos pretextos. Federalismo no, porque los estados no están listos, ¿no? Siempre es esta idea de no están listas las entidades federativas y se hacen ciertos experimentos de darles algo de facultades para que se vayan preparando supuestamente para su propia recaudación y tener mayor independencia, pero la realidad es que no hemos llegado a eso. Y recordemos que el federalismo lo copiamos, México, de la Constitución norteamericana. Entonces, todos estos trabajos famosos del federalismo, el famoso federalista, ya hablaban de estos temas en 1700, ¿no? al final desde el siglo XVIII. Y nosotros seguimos pensando si estamos listos o no para implementarlo. Entonces, bueno, mi primer punto sería,
Una constante en las elecciones es mencionar el federalismo. El federalismo se ha demostrado por la doctrina que es conveniente porque genera mayor rendición de cuentas, mayor cercanía con el órgano de poder, pero en México, no sé si por pretextos, por poder centralista o por lo que sea, no nos hemos atrevido a dar el paso real al federalismo. Parece que tenemos miedo a realmente ser un Estado federalista, por lo menos en materia fiscal. Esa sería una de las grandes constantes. No sé, ¿tú por qué vamos a cambiar los papeles? ¿Por qué crees que le tenemos tanto miedo al federalismo, Luis? Pasé de borracho a cantinero, ¿no? Pero tomo el reto. Fíjate que esto del federalismo, como sabes, yo me incorporé al mundo profesional en 1980. Y en esos años, el presidente López Portillo, que había sido secretario de Hacienda, lanzó este gran proyecto que hoy se llama la Ley de Coordinación. Bueno, se llama la Ley de Coordinación Fiscal. Antes no existía esa ley. Y tenía un propósito precisamente, fíjate, desde 1980, ya vamos para 45 años, de fortalecer las haciendas locales para que ya tomaran una autonomía mayor de manera gradual. ¿Qué veo yo en el tema? Uno, las haciendas locales, los gobiernos estatales, no quieren asumir una responsabilidad. Por un lado, de tener que administrar una base de contribuyentes y cobrarles, que tiene su costo administrativo. Pero además tiene un costo político para las entidades federativas cobrar. Les cuesta trabajo cobrar a los municipios el impuesto predial. Les cuesta trabajo a los estados cobrar impuestos sobre espectáculos públicos, impuestos sobre hospedaje. Imagínate echarles la carga de que tengan que cobrar el IVA. En 2006 hubo una corriente, 2005-2006, una corriente muy fuerte de que el IVA dejara de ser estatal, más o menos como está en Estados Unidos, y que fueran las entidades federativas quienes cobraran el IVA. La lógica era más o menos sencilla en su cálculo, mucho más elaborada. Decían, bueno, si ustedes reciben, entidades federativas, 500 pesos de IVA, reciben 500 pesos por participaciones federales y todo el IVA recaudado son 500 pesos, pues entonces les dejo el IVA, cóbrenle usted y estamos a mano. Hubo una resistencia muy grande de las entidades federativas a hacerlo. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno federal, sin lugar a dudas, con el dinero pues tiene control político. Y lo vimos ahora que entró el presidente López Obrador. Varias entidades federativas y después los gobiernos que se fueron sucediendo, se encontraron las arcas vacías, la caja estaba vacía, estados y municipios, y todos vinieron con el gobierno federal a extender la mano. Necesitamos dinero. Como muchos de esos gobernadores y alcaldes son de filias del mismo partido político del presidente, pues creyeron que iban a tener el apoyo irrestricto. Sin embargo, la hacienda pública no aguanta. No está como para andar satisfaciendo esas necesidades. Hay control político con el dinero, por eso ese es otro aspecto. Pero fíjate que un tema sobre el que se ha reflexionado poco es que las participaciones federales futuras son la garantía de gran parte de la deuda subnacional. Sí. ¿Cómo le cortas? Se requiere una macroingeniería jurídica y financiera. Pero macro, una cirugía mayor para poder cambiar toda la estructura de esa deuda subnacional garantizada con participaciones federales. A mí me apasiona el tema, no le veo una salida así de un plumazo, porque está jurídico, financiero y sobre todo el aspecto político, ¿no? Porque no es para una entidad federativa. Por eso hace 2 o 3 años, Alil, que algunas entidades federativas, los gobernadores manifestaron su interés o su intención de separarse del sistema de coordinación fiscal, pues como planteamiento político puede ser seductor, operativamente muy complejo. No sé cómo la ves.
Sí, de acuerdo. A ver, lo primero que yo siempre me gusta hacer énfasis es, a nivel constitucional somos un verdadero Estado federalismo en materia fiscal. La coordinación fiscal que curiosamente tú señalas, el presidente López Portillo dijo que era una forma de fortalecer el federalismo, pues en realidad, como yo lo veo, es una cesión de facultades o poderes tributarios de las entidades a favor de la federación a cambio de participaciones. Entonces, me parece muy curioso cómo estamos construidos constitucionalmente como un Estado realmente federalista, pero al final del día hemos hecho arreglos que están tan metidos en nuestra cabeza que pensamos que así es a nivel constitucional, pero en realidad son acuerdos posteriores en los cuales básicamente, yo siempre digo, cedes facultades a cambio de una lana, ¿no? O sea, cedes facultades tributarias a cambio de participaciones. Entonces, sin duda, se ha hecho un esfuerzo y hemos buscado dejar de ser un Estado realmente federalista. Sin duda también me parece que implicaría un esfuerzo muy importante movernos hacia el federalismo, pero yo creo que ahí lo que tenemos que analizar, probablemente nadie lo vea desde ese punto de vista y con esa responsabilidad, pero nosotros por lo menos académicamente podríamos intentarlo, el si vale la pena, y para mí vale la pena. Vale la pena porque para mí uno de los mayores problemas del sistema fiscal mexicano, y de muchos otros, pero ahorita que estamos concentrados en el sistema fiscal, es precisamente la falta de rendición de cuentas y todo lo que creo que permitimos que pase por cuestiones de control político. Porque me parece que el segundo elemento que vemos constantemente que se repite en las campañas es ampliación de la base tributaria. Y yo llevo 20, 25 años escuchando lo mismo. Es que en México hay que ampliar la base tributaria. Curiosamente, te platico que cuando yo estaba haciendo mi investigación para la tesis de doctorado, que entre otras cosas hablaba sobre cumplimiento y esta necesidad de ampliar la base tributaria. Cuando hablaba con funcionarios públicos, todos me decían lo mismo. Me decían, es que no vale la pena. No vale la pena cobrarle a todo el mundo en México. ¿Realmente quieres que ciertos sectores de la población paguen impuestos? Y tenemos esta idea, para mí, un poco demodada, de sectores de menores ingresos, sectores en situación de pobreza, no tienen que ser parte del sistema tributario. Y yo siempre he estado en contra de esa visión y tengo argumentos técnicos, pero también tengo un argumento de una vivencia que te la quiero compartir porque me parece que dice mucho sobre el fondo. En alguna ocasión que estaba platicando sobre el libro, estábamos presentando el libro en el Estado de México, yo estaba hablando justamente de esto. Y cómo, pues en México, todos los datos que ya sabemos, recaudamos la mitad de lo que recauda en promedio la OCDE, o sea, 30 contra 17 más o menos, del promedio, no de los altos. Se supone que se va de más o menos la mitad del IVA. O sea, tenemos números realmente trágicos, ¿no? Y para el nivel de economía que somos, pues no hace mucho sentido lo mal recaudadores que somos como Estado mexicano. Pero aquí lo interesante es que yo decía que uno de los temas urgentes era que se ampliara la base tributaria, que toda la población pagara impuestos o ingresar al menos al sistema tributario. Y un alumno me dijo algo que me pareció súper interesante, porque lo que me dijo es, ¿usted cree que los sectores de menos ingresos en México no pagan impuestos? Y me dio una definición económica de impuestos. Y la definición fue transferencias obligatorias a agentes con poder, ¿no? Al Estado mexicano. Y realmente, pues si lo analizamos, sí hay transferencias obligatorias continuas a personas del Estado mexicano. Toda la informalidad, y hay muchos estudios sobre eso, la informalidad es carísima, Luis Manuel. O sea, lo que le tiene que dar una persona que está haciendo un negocio informal en mercados y demás a representantes del Estado mexicano es muy alto. Entonces, ¿qué creo que tenemos en México en los hechos? Sí tenemos a una parte muy importante de la población que supuestamente queremos proteger, no haciendo la parte del sistema formal, sí tenemos haciendo transferencias importantes al Estado mexicano.
Y la gran conclusión de este alumno que me pareció muy fuerte es la siguiente. Las personas en situación de pobreza o de menos ingresos en México pagan impuestos, pero sin garantías constitucionales. Pagan impuestos sin garantías legales. Y ese análisis, aparte de ser brillante, es trágico. Porque yo creo que a lo que nos lleva es que estamos construyendo un sistema que yo he insistido mucho que es profundamente regresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida, y está muy estudiado, Sunstein es uno de los autores que lo he estudiado mucho y siempre me gusta repetirlo. Los impuestos implican ciudadanía. Pagar impuestos implica una actitud ciudadana mucho más activa. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que dejamos que una parte importante de la población no pague impuestos, y lo digo entre comillas porque ya vimos que sí hay transferencias, sí les cuesta, porque es que no es formalmente, siento que les estamos quitando ciudadanía. Y entonces el círculo se cierra lo mismo que estábamos platicando. Pareciera que todo está construido para evitar la rendición de cuentas. O sea, no queremos construir o no queremos trabajar sobre el federalismo. Lo vamos a decir, cada candidato lo va a decir en cada elección, pero no lo vamos a hacer. No queremos trabajar sobre el federalismo y no queremos trabajar sobre la ampliación de base tributaria. Estamos tranquilos con que la mayor parte de la población no pague impuestos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que más allá de un problema simplemente de política tributaria, parece ser un acuerdo institucional que está tan enraizado en la realidad mexicana que no sé qué tan fácil vaya a ser modificarlo. Sin duda lo que tú señalas, hay una urgencia de recursos. Pero bueno, esta cuestión de que hay una urgencia de recursos y no nos va a alcanzar también es algo que lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, un poco para cerrar el círculo y resumir esta primera parte, yo diría, siempre nos prometen lo mismo, pero me parece que es algo que no hay mucha voluntad política para hacer. Reforma fiscal que implique fortalecer federalismo y reforma fiscal que implique ampliación de base tributaria. Y con un tema importante, Luis, porque cuando hablamos de ampliar la base tributaria, lo primero que viene a la mente de mucha gente es, no, a ver, tenemos que tener un sistema proporcional, equitativo, y no todo el mundo está en condiciones de pagar impuestos. Y yo siempre he insistido que el sistema tributario se tiene que ver como un todo. El sistema tributario tiene que ser un sistema en donde te quiten pero te den. Este juego, si se fijan, funcionó muy bien en Estados Unidos en el COVID. Tuve los estudios post-COVID de tributación en Estados Unidos. Y esto nos lleva a otro tema que es bien relevante para el cumplimiento tributario. El ciudadano o el contribuyente norteamericano sintió que así como tiene un fisco que le quita, tiene un fisco que lo protege y le da cuando lo requiere. Tú analiza la posición o el posicionamiento del Estado mexicano ante el COVID. Entonces, ¿a qué me refiero? A que yo creo que parte de ampliar la base tributaria va por hacer un sistema de seguridad social que esté enlazado al sistema tributario. ¿Para qué? Para que cuando yo pueda dé, pero cuando no pueda me den. Y entonces se genera esta relación de la que a mí me gusta hablar mucho, y tú lo sabes, que sí hay un juego entre el Estado y los contribuyentes. Yo soy un jugador repetido, yo me voy a encontrar continuamente a lo largo de mi vida al Estado mexicano. Y cuando me lo encuentro, lo que más le conviene al Estado mexicano es generar en mí una idea de que el Estado es es alguien con quien me gusta jugar. Es alguien que respeta las reglas, es alguien que me trata con justicia. Y en la medida que yo vea eso el Estado mexicano, yo me voy a comportar de la misma manera. Esto se ha desarrollado mucho últimamente a raíz de todos estos estudios de economía de la conducta o behavioral economics en inglés, que es lo que estudia es cómo se encuentran la psicología, la economía y al final el derecho. Y en este encuentro se han dado cuenta de cómo se dan estas relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Entonces, ¿cómo ves hasta aquí el tema de elecciones y qué nos deparará el destino, Luis Manuel? A ver, ya estamos entrando a otro tema bastante espinoso, porque además va sobre base electoral.
podemos hacer un ejercicio intuitivo de que base electoral de un partido, de cualquier partido político, tiene un alto componente popular y en ese sector la informalidad predomina. Lo que yo he venido pensando, y no sé si lo hemos platicado en el pasado, lo que he estado pensando siempre sobre la economía informal, porque ya van varios intentos de hacer formales a los informales, pero desde la cancha fiscal, y no estoy seguro si sea un buen ejercicio. Y pongo un ejemplo. Un informal no tiene registro federal de contribuyentes. Nosotros ante el fisco no somos un nombre, no es Luis Pérez de Hacha, es un registro federal de contribuyentes. Sí. PA 600929 JJ3, ¿no? Ese es mi RFC. Y ese es el eje que construye todo un régimen de tributación y de obligaciones a mi cargo. Buzón tributario, firma electrónica, certificado de sello digital, contabilidad, etcétera, ¿no? Un informal es nada a los ojos del fisco. Yo sostengo algo que es un anatema, ¿sí? Estoy diciendo una salvajada, lo sé. Pero el peor error que puede cometer un informal es darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Porque pues dejó de ser informal, bueno, seguirá siendo informal en tanto que no cumple con obligaciones fiscales, pero ya está centrado y está visto. Y luego si lo empalmas con que tiene que estar ese RFC articulado con sistema bancario, bueno, pues se empiezan a cerrar pinzas. O sea, lo que quiero plantear es mi duda si una herramienta fiscal o un esquema de promoción fiscal, de facilitación fiscal, con todos los problemas que tiene y los retos por delante, los reciclo, que quién sabe si habrán cumplido su propósito, pues Sí. realmente no estoy seguro que esa informalidad se atenúe o se pueda combatir o se pueda motivar a los informales a incorporarse a un régimen fiscal. Es un tema bastante espinoso, pero sí también está del lado de la justicia fiscal, visto como concepto. Algo se tiene que hacer, ¿no? Sí, pero a ver, yo una pregunta que siempre hago y nadie me contesta en el gobierno. ¿Por qué los programas sociales no están vinculados a tu RFC? O sea, ¿por qué en todo el mundo la gente tiene, que es justo lo que decía, porque aparte eso te dice la teoría, eso te dice la literatura, tú tienes un número de identificación y otra vez, ese número te da, pero también te quita, pero también te da. Entonces, ¿qué pasa? Que en México, otra vez, o sea, hemos sido muy hábiles para que sea totalmente separado. O sea, ¿cómo puedes tener personas que son completamente anónimas para el fisco, pero sí están en programas que tienen que ver con previsión social o programas de ayudas directas? Eso tiene que ser por una razón política. O sea, desde un punto de vista política pública, de política recaudatoria, política tributaria, eso debería estar vinculado. Porque además lo que tú quieres, y dijiste algo muy relevante, ¿qué interés tengo yo como ciudadano para ir al RFC? Hoy en día solo que me obliguen no tengo otra opción. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si sí me genera beneficios? O sea, ¿qué pasaría si estar en el RFC hay un periodo de mi vida que implique que el Estado mexicano me entregue dinero en forma automática con la información que tiene sobre mi realidad financiera? ¿Qué es lo que pasa en todo el mundo? O sea, el famoso Social Security Number en Estados Unidos sirve para cobrarte impuestos, pero también sirve para repartir dinero. Y bueno, el ejemplo de la pandemia fue muy claro, se repartió mucho dinero. Entonces, creo que parte del gran problema que tenemos es esta separación de el gasto, o sea, los programas sociales, de las obligaciones tributarias. Y me parece que también probablemente, digo, porque no creo que sea una razón de torpeza de política pública, sino me parece que debe ser una razón política. Y con una cuestión que, repito, para mí me parece muy grave. En la medida, y hay muchos estudios al respecto, nuevamente, pagar impuestos implica ciudadanía.
implica exigir rendición de cuentas. Entonces, cuando nosotros dejamos que gran parte de la población, pero aparte, como te decía, profundamente regresivo, porque ve la parte de la población que dejamos fuera, les estamos quitando derechos y ciudadanía. Y creo que es algo que sí nos debe llevar a pensar, porque va más allá de una cuestión de recaudar o no recaudar, una cuestión de qué tipo de Estado queremos ser, qué tan inclusivo, qué tan democrático, si queremos ciudadanos más activos o no. O sea, creo que nos lleva de un análisis meramente tributario a un análisis por lo menos político. Alil, déjame cambiar de tema porque Sí, claro, nos va a ganar el tiempo. Y esto, podemos tomar el tema de la informalidad como un solo tema. Como comenté al principio, ahorita estamos así como calentando motores, si fuera términos beisboleros, calentando el brazo, porque la problemática es grande y tiene que ser un trabajo de conjunto y con visión de Estado. Ya no podemos estar pensando en que si un contribuyente aislado pagó 8,000 millones, que es una buena cantidad de dinero, o que si otro contribuyente pagó 500 o pagó 1,000, porque esos son tiros de precisión y no se trata de perseguir contribuyentes, sino diseñar un esquema tributario que sea tú lo tienes en tus libros, la tributación más barata es la tributación voluntaria y la más efectiva, pero tiene que haber otras motivantes o motivaciones. Pero quiero tocar algunos aspectos. A ver, el presidente López Obrador cumplió su promesa, al menos en lo que se refiere a tasas, no las aumentó. En endeudamiento, han dado en pandemia y después de pandemia entre el 47 y 52% del PIB. Es decir, también ese es un punto que cabe destacar porque pues, no tuvo mayores recursos. Trae sus obras faraónicas, Tren Maya, Dos Bocas, el transísmico, transpeninsular, perdón, el aeropuerto, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que representan sangrías importantes o costos, cargos importantes a las finanzas públicas. En fin, para bien o para mal, ha cumplido su promesa. Vamos. Pero también es cierto que cada cierre de año, pues los números se le aprietan. Este año las proyecciones son que va a quedar con un faltante en líquido de 200,000 millones de pesos. No es un número menor. No. Pero bueno, ¿de dónde lo va a sacar? Pues haciendo recortes presupuestales. No hay de otro. Es decir, vamos a ver mayor austeridad republicana. ¿Va? Lo que eso significa en las actuales condiciones. Sí. Esto pone de frente, Alil, una gran interrogante a la que yo no le tengo respuesta. O más bien tengo algunos indicios, pero se me hace complicado desde el punto de vista político. Primero ya mencionamos, a ver, los estados también tienen que entrarle al costo político, al costo administrativo de cobrar sus propios impuestos. En el impuesto predial andamos en la calle, las alcaldías, los municipios, la gran parte de los municipios, la mayoría por decirlo, están pasando aceite, como se dice coloquialmente. Los estados están pasando, también la están pasando ruda. La federación la trae complicada. Las participaciones federales han caído, las transferencias federales. Es momento de aumentar impuestos. No sé, las personas físicas, las personas morales, caer también es un cliché, ¿eh? Ahora que decías, vamos a fortalecer las finanzas públicas, eso significa aumentar impuestos. Es en la tradición en la que estamos metidos. No sé si vayamos a caer en lo mismo otra vez del recurso fácil de pagar 17% de impuesto al valor agregado o aumentar las tasas del IEPS, el impuesto sobre la renta, en fin, ¿qué reflexiones podemos hacer ahí? Porque pues quien sea el nuevo presidente y el nuevo equipo económico tendrá que responderse a estas preguntas. Sí, es que somos un país caro.
O sea, en materia de las tasas tributarias somos un país caro. La realidad es que el tema es que México es un pésimo recaudador, pero no tiene tasas bajas. Y eso como que siempre se cae en esa, como en esa trampa de decir, es que somos un país en donde se pagan muy pocos impuestos, ¿no? Yo te diría, es un país donde muy poca gente paga impuestos, pero la gente que paga, paga tasas altas relativamente con otros países. Somos un país caro. Entonces, no me parece que la solución obvia sea el aumentar impuestos. Y creo que tenemos el ejercicio y los datos. Lo dijiste muy bien, me dijiste, a ver, al menos en apariencia, el presidente cumplió. Y creo que cuando dices a menos en apariencia, te refieres claramente a una serie de reformas que, aunque no es un aumento de impuestos, sí tuvieron el efecto, por lo menos momentáneo, ¿no? El típico de los dedos en la puerta, ¿no? De aumentarte tu tributación. A ver, analicemos. Primero, México tiene PTU. Yo sé que la PTU no es un impuesto jurídicamente, pero es una carga adicional obligatoria para las empresas del 10%. Si tú le explicas la PTU a un extranjero, ¿qué te va a decir el extranjero? Ah, bueno, pues la tasa en México no es del 30, es del 40, ¿no? Digo, para que, y sé que es un efecto, si es reducible y demás, pero por lo menos ahí hay unos puntos más obligatorios para las empresas. Ese es yo creo que algo que hay que tomar en cuenta. La reforma que se hizo en materia de compensación, digo, no hay que entrar en detalles, pero evidentemente resultó en cierto aumento de carga tributaria. Y me parece que la reforma de subcontratación, aunque tú y yo hemos platicado mucho y somos de los principales críticos de todos los esquemas ilegales de contratación, la reforma de subcontratación fue una reforma que para mi gusto no afectó realmente a los que tenía que afectar, sino afectó en gran medida a los contribuyentes formales o a los contribuyentes que ya estaban cumpliendo. Entonces, en los hechos sí se ha dado cierto aumento en la carga tributaria. Y tú mismo me acabas de decir que el último dato de recaudación no es tan feliz. Y venimos de esfuerzos recaudatorios. Y tú y yo creo que lo platicamos en nuestros programas, cuando justo estaba la cuestión de estos esfuerzos recaudatorios muy agresivos que implicaban un pronunciamiento público, recuerdas, ¿no? Con componente penal. Me acuerdo que lo que platicamos en esa ocasión, yo dije, ojo, porque también hay muchos estudios que han señalado que estos esfuerzos que son tan agresivos y que se perciben como excesivamente agresivos, luego tienen un efecto al revés. O sea, tienes un aumento recaudatorio, pero después tienes un efecto en el comportamiento de las personas que resulta en una realidad distinta a la que pretendes como Estado. O sea, lo que te quiero decir es que al final del día, lo interesante de hacer política pública es que estás tratando con agentes que toman decisiones y que nosotros como agentes que tomamos decisiones no solo nos llevamos por pura racionalidad, sino también por lo que sentimos, por cómo consideramos que nos tratan, ¿no? Entonces, si a mí el presidente me dice, no va a aumentar la tasa, pero resulta que hoy me cuesta más porque ya no puedo compensar IVA contra renta, ¿cómo me siento después de ese pago? ¿Siento que me tratan con justicia o siento que están siendo injustos? Lo que hemos platicado hasta el cansancio, que yo me canso de decir, a ver, el tema en tribunales para los contribuyentes. Últimamente se ha dado mucha difusión y mucha prensa y me da mucho gusto, ¿no? A la función del Poder Judicial como garante de un sistema democrático. Me encanta que esté hoy la discusión porque antes pues no era tan común. Pero esa discusión, nosotros los que nos dedicamos a la materia fiscal llevamos 15 años de tenerla. Es decir, realmente a los contribuyentes en México cada vez se nos cierran más puertas de defensa. A lo que voy es, ¿qué creo que está pasando? Tenemos pocos contribuyentes que pagan en comparación con otros países una tasa, me parece, alta, o por lo menos pareja a otras jurisdicciones.
tenemos cada vez, lo decías al principio, más obligaciones formales. O sea, si tú analizas las obligaciones formales que tiene un contribuyente en México, me parece que son de las más amplias del mundo. Tenemos criterios que tú y yo hemos insistido mucho. Por el amor de Dios, la política pública mexicana no se puede concentrar en un criterio de materialidad. ¿Pero a qué nos lleva el criterio de materialidad? A dos cosas. Uno, a que aumenten y aumenten y aumenten y aumenten y aumenten los costos de cumplir, pero además, otra vez lo que siempre señalo, que es profundamente regresivo. Porque ¿quién puede cumplir con los 70? Los otros me decían, ¿cuántos trámites hay? ¿Quién puede cumplir con los 70 trámites que hay para pagar bien impuestos en México? Bueno, pues empresas que tienen una sección fiscal de 10 contadores, abogados encargándose de eso. ¿Y qué pasa con los demás? O sea, son normas que al sobrecargar de obligaciones administrativas a los contribuyentes, pues se vuelven mucho más difíciles de cumplir para los contribuyentes de menores ingresos. Entonces, si te fijas, cuando analizamos todo esto, pues no nos debe de sorprender que tenemos criterios o porcentajes de tributación que equivalen a la mitad del promedio de la OCDE. Fíjate que estoy de acuerdo contigo en que, a ver, lo que pasa es que hiciste varios saques y varias pelotas y Me no sé dijiste cómo que responderlas. rápido. Sí, y no sé cómo responderlas una a una. A ver, primero, el monto de las tasas y de las tarifas en México, a mí me parece que no hay que moverle, me parece. Ese es uno. Entonces, por el otro lado, porque esa es la salida simple, ¿eh? Ah, sí. De cada reforma. Hay que aumentar el IVA al 20%. Órale. No, pues hay que regresar el impuesto sobre la renta. A mí me tocó cuando el impuesto sobre la renta de personas físicas era del 55%. Una locura. Y la tasa de las personas morales era 40, tarifa era entonces 42%. Y no estábamos mejor, ¿eh? Tú dijiste, bueno, tú eres mucho más joven que yo. Yo me incorporé al mundo profesional en 1980. 1980. México, el porcentaje recaudatorio respecto del PIB sigue siendo el mismo, le Sí. subes o les bajas la tasa, ¿eh? Estoy excluyendo ingresos petroleros, que esa es otra cuenta. Y ahorita pues el precio del petróleo va a la baja. Lo que quiero decir con esto es que el porcentaje de recaudación respecto de las tasas es insensible, es decir, parece Sí, que sí, no ha dado un sí. resultado. Entonces, si aumentamos las tasas, no quiere decir que vaya a aumentar la recaudación, ¿eh? Es que Automáticamente. aparte es una campana y está estudiadísimo. O Sí, sea, sube y hay un punto máximo y luego empieza a bajar. correcto. Van cambiando decisiones, empleo, ocio, hay muchas situaciones por las que empieza a bajar. Pero además, y te interrumpo nomás rapidísimo No, por no, este lo que dato, quieras, el programa es tuyo, el programa es tuyo. gracias, Luis. A diferencia de hace algunos años que decías cuando empezamos en esta materia, siempre hablamos de competencia fiscal internacional y siempre estuvo ahí, pero ahora es una realidad mucho más fuerte con la que los estados se tienen que enfrentar. La gran pregunta es, y te doy datos, o sea, del total de contribuyentes en México, el 48% de la recaudación es de grandes contribuyentes. O sea, el 0.02% del padrón da el 48% de la recaudación. El siguiente 23 son retenciones de sueldos y salarios. No voy a entrar a la discusión de quién realmente paga ese impuesto. Lo pague quien lo pague. El responsable solidario es el empresario. Si lo sumo, porque probablemente este 23 tenga que ver con los grandes contribuyentes, tienes un 70 y tantos % de la población en manos de contribuyentes grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que les tengo una pésima noticia. Los contribuyentes grandes se asesoran y sí tienen la posibilidad de, si mañana decimos la tasa ya no va a ser del 37, va a ser del 55, ¿no? Y inventamos con Argentina un impuesto solidario a la democracia, le ponemos un nombre, ¿no? Esos contribuyentes se pueden mover. Entonces, esa curva de la que hablabas, que de pronto, y yo siempre lo digo, el problema hoy en día es que si no me gusta el juego fiscal en el que entro con mi gobierno, me cambio de juego, me cambio de cancha.
Oye, no todo el mundo se puede cambiar de cancha, correcto. Para cambiarte de cancha necesitas información y recursos, pero ¿qué crees? La tributación en México depende de gente con información y con recursos, porque no queremos ampliar la base tributaria. Entonces, digo, perdón que te interrumpí, pero quería poner esos datos para continuar con tu análisis en el que estoy totalmente de acuerdo. Oye, pero además es un nudo gordiano, ¿eh? O sea, donde le quieres desenmarañar, aprietas más el nudo. Es un tema muy complejo. Porque mira, me voy a meter un tema ideológico, no lo traía contemplado aquí, ¿no? Ahora que se habla de una reforma constitucional al 31 fracción 4. Uh-huh. La idea es centenaria. No puedo decir milenaria porque quién sabe cómo, pero tiene varios siglos. Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países, México, América Latina, ahorita sacaste tu gen argentino, ¿no? Pero todos los países del mundo históricamente tienen como un postulado ideológico que los más ricos paguen impuestos. Los más, sí, dice ese fulano, sutano, mengano, Estados Unidos, que si Bill Gates y que no Sí, pagan. sí, sí. Hay movimientos solidarios incluso de las grandes fortunas mundiales, de que es un compromiso social y solidario de trascendencia pagar impuestos. Y la realidad es que no se mueve esa recaudación porque ya está. Pero no me quiero meter a eso porque hasta una reforma constitucional están planteando en México con ese trasfondo ideológico, que tiene su razonabilidad, pero también tiene una realidad. El otro aspecto, la resistencia fiscal, que tú también has trabajado. Uh-huh. Si nosotros, a ver, yo Luis, cada mes que pago mis impuestos, pago, lleno, presento mi declaración, línea de captura, transferencia bancaria. Cada vez que pago 10, 20, 30 pesos, la cantidad que corresponda, digo, ¿y este dinero a dónde va a terminar? Claro. Es decir, esa resistencia en mí está agudizada. Si nos vamos a otros estratos, economía informal, otro tipo de profesionistas que se puede diluir o que tiene el tema de la evasión fiscal, que es en la que me quiero concentrar ahora, que tiene las posibilidades de utilizar esquemas burdos o sofisticados de evasión fiscal, se va a recargar en ellos. Se va a recargar en ellos. Puede ser otra frase prohibida, ¿no? Puede ser un error, un gran error, lo pongo entre comillas, no aprovecharse de los esquemas de evasión fiscal. Y tú lo abordaste ahorita incidentalmente y aquí es lo que quiero tocar. Tangencialmente lo abordaste. El problema que tenemos en México es de tasas de impuesto o de evasión fiscal. Primero. Sí. La evasión fiscal a mí me parece que está a sus anchas. Quito los informales de este modelo, Sí, sí, sí. porque es evasión fiscal, pero digamos que estoy hablando de los formales que se aprovechan de esquemas de evasión fiscal. Sí. Hemos platicado mucho de los factureros. La reforma de outsourcing, esa reforma penal fiscal que no sirvió para nada, desde que nació se veía muerta, la Suprema Corte se encargó de matarla, pero solo respecto de prisión preventiva. Es decir, en los tipos penales ahí están. Lo que no se ve es una voluntad del Estado a combatir dos cosas. Y aquí juego con lo que tú dices, la correspondencia entre ingresos y gastos. El gobierno federal tiene un problema estructural de cómo combatir la evasión fiscal, que no es reformando las leyes, es operando las leyes, aplicándolas. Claro. Y tenemos un problema estructural de desvío de recursos públicos. Y no hablo de las obras faraónicas, pensemos que ahí no hay desvío de recursos. Sí. Aquí estamos hablando de corrupción. Entonces la hacienda pública es la que se está sangrando, vía ingresos y vía gastos. Estamos ante un problema operativo estructural, en donde el SAT, a ver, tu papá trabajó en unas épocas gloriosas del SAT, bueno, subsecretaría de ingresos, no había SAT, subsecretaría de ingresos, en donde el equipo que participaba en áreas jurídicas de fiscalización y recaudación tenían una visión de conjunto.
Ujú. En el Código Fiscal de la Federación, y yo siempre lo he dicho, las leyes fiscales son unas leyes sabias. Quizás se hayan rezagado en Sí, temas de sí, 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 fiscalización. correcto. Hay un abanico de posibilidades que están abandonadas y ahorita el SAT está concentrado de manera razonable o abusiva, depende de qué tipo de contribuyentes estamos hablando, de la materialidad de las operaciones, que además se topa con pared en tribunales o se está topando con pared. Es decir, a Ujú. ver, Alil, te estoy regresando todas las pelotas de manera desordenada, Sí, precisamente en aras de ampliar el tamaño del nudo gordiano que tenemos. Son muchas ideas, te las dejo para escuchar tu sí. retroalimentación en esto. Que yo creo que tú sabes que son muchas ideas, pero todas relacionadas. O sea, si yo hoy le pregunto a cualquier alumno de un curso de Derecho y Economía, donde se estudia por qué la gente cumple o no cumple, y yo te digo, a ver, ¿cuáles son los elementos que te llevan a evadir? O amplíalo. ¿Cuáles son los elementos que te llevan a no cumplir con la ley? Y vamos platicando de cuáles son los elementos. Primer elemento para no cumplir con la ley, el no tener miedo a la sanción. Eso está muy estudiado. O sea, la sanción no es prisión preventiva, no, la sanción es la probabilidad que me la aplique. ¿No? Oye, la siguiente vez, ¿se acuerdan toda esta discusión que hubo de un partido que dijo pena de muerte a secuestradores, ¿no? Y no tuvo ningún efecto sobre nada. ¿Por qué? Porque no es la sanción en sí, es la probabilidad que me la apliquen. Entonces, ¿cuándo incumplo o cumplo una ley? Uno, me mueve el miedo a la sanción. Pero acuérdense que el miedo a la sanción, como yo no tengo información certera del miedo a la sanción, me tengo que manejar por percepciones. Entonces, el chiste no es lo que en realidad pasa, sino la percepción que yo tengo. Entonces, ¿qué percepción tengo yo como contribuyente o como ciudadano del Estado de Derecho en México? Y tú mencionaste la corrupción. Yo siempre digo que cada caso de corrupción es un desastre para el Estado mexicano como recaudador por dos razones. Ahorita me voy a referir a la primera para ser ordenada. El miedo a la sanción. Si yo percibo que el Estado de Derecho en México es débil, mi miedo a la sanción es menor. Entonces, probablemente mi tendencia al incumplimiento sea mayor. ¿Por qué? Porque siento que probablemente no me pase mucho. Primer punto. ¿Qué otro tema juega sobre el cumplimiento? El costo de cumplir. El costo de cumplir es el impuesto en sí y todo lo relativo al impuesto. Acabamos de decir que lo que más se ha aumentado son trámites y cuestiones formales por la materialidad que mencionabas. Entonces, poco miedo a la sanción, porque por lo menos percibo que el Estado mexicano es débil en Estado de Derecho. Dos, costo de cumplir alto. Ya dijimos, hay tasas altas. Y dos, hay muchas obligaciones administrativas que lo hacen más caro. ¿Qué otro tema me puede llevar a cumplir o a no cumplir? Castigo social. ¿Qué pasa? Y lo acabas de decir, y eso lo estudió Becker y por eso se ganó Gary Becker el premio Nobel, porque unió sociología y economía. ¿Qué pasa? Que si yo socialmente veo algo como natural, es probable que replique esa conducta. A los seres humanos nos encanta, nos gusta, nos sentimos tranquilos conformándonos. Por eso nos vestimos de cierta manera, ¿no? Y aparte de efecto social, lo que es muy divertido es que tiene un efecto multiplicador. Entonces, lo que observo me hace cambiar a mí y hay más gente que me observa y se va a multiplicar. Entonces, el efecto social en México en cuanto al cumplimiento tributario es trágico, porque está completamente aceptado la cuestión de incumplir. El efecto ideológico que ya mencionábamos, que tiene mucho que ver con el social, pero va un poco más allá, que tiene que ver con la convicción de que pagar impuestos genera algo positivo. Y eso es muy claro cuando analizamos cómo se comportan las fundaciones, las organizaciones que te piden dinero, piensen, te ponen un video del problema y te ponen luego un video, ¿no? Lo más triste posible de cómo se resuelve el problema. Y esa resolución es muy esperanzadora. ¿Por qué? Porque para que tú les des el dinero voluntariamente,
además de que tenga un efecto fiscal o no de deducción, te tienen que convencer. Entonces ya hablamos, el efecto de miedo a la sanción, el efecto de costos de cumplimiento, el efecto ideológico, el efecto social, y hay otro efecto que también estamos, me parece, bastante reprobados, que es el efecto de justicia, lo que yo mencionaba de cómo es mi relación contigo. Si tú te portas bien conmigo, Luis, probablemente yo me porte bien contigo. O sea, eso, todo el estudio de teoría de juegos te demuestra que en ocasiones en donde somos jugadores repetidos, en donde yo te voy a encontrar varias veces, tiendo a preocuparme por mi reputación. Y otra vez, tenemos información imperfecta. Entonces, yo no sé cómo eres en realidad, pero sí tengo idea de cómo eres a partir de cómo te comportas. Entonces, yo, Estado mexicano, no tengo información perfecta de cómo te comportas. Pero sí veo que cuando me llega una auditoría, y yo repito, para mí eso es trágico, que llegue un auditor con un empresario mexicano que sí pagó sus impuestos y le niega una deducción por materialidad, me parece que tendríamos que tener consciente desde un punto de vista de política pública que eso es trágico en el tiempo 2 para la recaudación. Porque esa persona va a estar convencida que la trataron injustamente. Entonces, si a pesar de todo lo que acabo de decir cumplió y lo auditan y su discusión va a ser si tiene copia certificada y si hubo fecha cierta, que es en lo que estamos, la verdad, ¿no? Y así empezó la idea de esta plática, creo, ¿no? Por algo que se publicó sobre fecha cierta. Yo, o sea, lo que quisiera es que alguien que haga política tributaria se dé cuenta lo catastrófico que eso es como recaudador. Porque el recaudador te debería decir, ¿qué crees? Si sí tuviste esa deducción y en realidad lo que ingresaste y tu utilidad es de 3 y no de 10, no te voy a cobrar sobre 10, aunque no tengas copia certificada del documento, ¿no? Entonces, ve, todos los elementos nos lleva a recaudar mal. Por eso cuando decías, todo, te estoy dando muchas ideas al aire, pues la verdad no, porque si hiciéramos un catálogo de elementos para el cumplimiento, ahí están todos. Fíjate que esta administración, y lo sabemos, se ha caracterizado por querer cobrar con el garrote en la mano. Y sí, pues puede dar golpes espectaculares, pero eso no significa que exista una política fiscal y una política recaudatoria. Existe explica que hay garrotazos, pero estamos hablando de una parte operativa importante. Mira, me voy al tema de las factureras. Ahí andan, evidentemente, en tiempos preelectorales, y no se digan electorales, ahora que estamos hablando del 2024, pues ahí andan otra vez resurgiendo por todos lados, en todo el país, con presencia nacional, regional, estatal, municipal. Pues está tremendo. Y las factureras no solo evaden impuestos, sino también desvían recursos públicos, Sí. hay lavado de dinero, Lavado. y no se ha visto que haya una política seria de combate a las empresas fantasma. Vámonos por lo penal, ¿no? O sea, pena de muerte a las factureras. Ok, ok. Prisión preventiva, uy, qué miedo, ¿no? Vamos a darle 50 años de prisión o 40 por delincuencia organizada. Pues ok, pero primero persíguelas, primero audítalas, primero presenta carpetas de investigación, luego judicializa. Es todo un tema. Alil, tenemos tiempo, pero no quiero dejar otros temas. Fíjate, hablando de política pública en materia fiscal y recaudatoria, tributaria, no hacendaria, tributaria y recaudatoria. La ley de mejora regulatoria excluye el tema fiscal. La ley del SAT excluye también el tema de mejora regulatoria de todo un esquema. Hoy la mejora regulatoria no está, me refiero en esta administración, no está debidamente ponderada. La mejora regulatoria no es nada más que se establezcan mayores costos en la administración pública o se tenga una visión simplista de cómo reducir los costos, sino una mejora regulatoria es como en todo proyecto, en toda institución, público, privado, entidad, entidad, cómo vamos a optimizar recursos, procesos, facilitaciones
yo creo, y ahorita que estábamos hablando del gran cúmulo de obligaciones, que cada vez que se quiere establecer mayores controles, dice, pues establece más obligaciones. Y luego cumplimos con obligaciones y el SAT no administra la información que tiene. Esto no lo he platicado contigo, pero ahorita que estabas hablando de estos últimos comentarios que hiciste esquemáticos, siempre tú esquematizas de manera muy ejemplar las cosas. El tema de mejora regulatoria no es un reto que tiene el SAT. A ver, o sea, tú decías de qué se ha exceptuado la materia fiscal y creo que uno de los elementos más importantes y que dice mucho de cómo se ve la materia, acaba de escribir nuestro amigo Eduardo Revilla hace, yo creo que un mes, en su columna en El Economista sobre eso. ¿Te acuerdas lo activo que se fue para excluir expresamente la materia fiscal de cualquier declaratoria general de inconstitucionalidad? O sea, lo que voy es, por cuidar la recaudación, constantemente estamos viendo cómo la materia fiscal se excluye de todas estas, de todos estos filtros que yo creo que la harían mucho más efectiva, eficiente o ordenada. Para mí, y lo hemos platicado mucho, el peor golpe contra, en serio creo, la recaudación, ¿eh? Curiosamente, por proteger la recaudación, de los peores golpes contra la recaudación es cuando se empezaron a limitar el acceso a tribunales constitucionales en contra de amparo contra leyes. O sea, yo lo que pensaría es, en lugar de hacer que el Estado mexicano tenga mejores leyes y las perfeccione, vamos a cubrirlo, vamos a protegerlo. Y digo, el texto se lo recomiendo mucho porque es muy claro y es muy fuerte en el sentido de empezamos a ver una corte que no quería entrar a esos temas y siempre el argumento es, estamos pésimo en recaudación, mira, recaudamos la mitad de lo que recauda el promedio de la OCDE y se necesita el dinero. Y otra vez, yo considero que ya años y años nos han demostrado que estamos siguiendo un camino que no es el indicado. O sea, no es tratar de generar miedo porque nadie nos cree mucho. Porque cuando generamos miedo a unos pocos, esos pocos consideran que los estamos tratando injustamente y la reacción va a ser que se reduzca el cumplimiento voluntario y no nos alcanza. Pero a ver, no nos alcanza no porque seamos México. A ningún país del mundo le alcanza para depender solo de cumplimiento por miedo. Necesitamos cumplimiento ideológico. Si no se desarrolla el cumplimiento ideológico, no vamos a avanzar. Eso es lo que es mi teoría. No, es que a ver, siguiendo en la lógica de la recaudación efectiva respecto del PIB, si no ha habido un cambio o un aumento significativo en 30, 40, 50 años, no obstante los aumentos de tasas, el aumento de obligaciones fiscales, el aumento de las penas por defraudación fiscal, que si es delincuencia organizada y ahora metemos prisión preventiva oficiosa, quiere decir que el camino que se ha seguido no funciona. Tal cual. Y ahí ya se da un paso a dejar de ver esto como una política fiscal meramente, sino es una política de Estado. Totalmente. Porque el Estado vive de los recursos que tiene. Podemos decir en teoría constitucional o política, teoría del Estado, sí que la población, la normatividad, territorio, todo está muy bonito, pero también tenemos que ser más llanos, más ramplones y decir, a ver, un Estado sin dinero deja de ser Estado. Pero aparte un tema que creo que es bien relevante, y fíjate, yo te hago una pregunta. Tú como ciudadano normal, común y corriente, no necesariamente como abogado, como ciudadano normal, ¿qué relación tienes con el Estado mexicano? La verdad es que la materia en la que tienes una relación continua con el Estado mexicano es la fiscal. Fuera de eso, en tu día con día de un ciudadano, ¿no? Común y corriente, como todos nosotros,
¿Dónde tengo una relación con el Estado mexicano? Ah, cuando saco un pasaporte, ¿no? Si es que lo saco cada 5 años o 10. Creo que lo que nos tenemos que dar cuenta es que la materia fiscal es, y fíjate, si lo ves para aprovecharlo como gobierno, como poder, es una puerta de entrada de relación constante con los ciudadanos. Entonces, hay que verla para mí con mucha mayor seriedad. Ahora, me gustaría como referirme a 2 cosas, si nos queda algo de tiempo. Sí, sí, Que venga. ya lo mencionabas. El impuesto a la riqueza. Los impuestos a la riqueza, y tú señalabas como un posicionamiento político filosófico. Los impuestos a la riqueza últimamente se ha hablado mucho de ellos. Acuérdense, los impuestos a la riqueza básicamente son impuestos a tenencia de riqueza, impuestos a transferencia de riqueza o impuestos a riqueza neta, ¿no? En México ya hay impuestos a la riqueza, el predial y la tenencia son impuestos a la riqueza. Se ha discutido mucho en muchos países si tendría que haber un impuesto a la riqueza neta. Esa es una teoría de 2 autores en Estados Unidos, pero básicamente Zuckman lo representa. Y debe de haber un impuesto a las herencias, es algo que continuamente se está discutiendo en México. Yo con relación a los impuestos a la riqueza, simplemente les quiero dar un dato que creo que tenemos que tener en mente si vamos a hacer política pública. El promedio de recaudación de los impuestos a la riqueza en la OCDE es de 0.1. 0.1, ese es el promedio. De los países que más recaudan de impuestos a la riqueza, recaudan 0.7, 0.8. Esos son países que su recaudación total es del 34, 37, casi 40. Nosotros estamos en el 17. Entonces, lo que les digo es, los buenos recaudadores recaudan menos de 1 punto del PIB de impuestos a la riqueza. ¿Hace algún sentido que nosotros como Estado mexicano hagamos un esfuerzo recaudatorio por impuestos a la riqueza? Yo creo que más allá de imposicionamiento político, no vale la pena si lo pensamos desde una cuestión de analizar bien y gestionar recursos escasos. Entonces, para mí, impuestos a la riqueza no es el camino para México, porque estados que lo hacen muy bien no tienen ningún efecto recaudatorio. ¿Cuál creo, tratando de tener como una posición feliz y terminar con notas positivas? A mí me parece que un camino que puede ser interesante es el IVA. Me pareció interesante que al principio de esta plática decías, yo empecé a trabajar en 1980 y curiosamente es el nacimiento del IVA en nuestro país, ¿no? Se aprueba en 78, pero entra en vigor en 80. Creo que una de las opciones interesantes en materia tributaria en México para ampliar la base es el IVA. El IVA, como tú sabes y todos sabemos y se ha discutido ya, así que ad infinitum, es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque como proporción de tu ingreso, las personas de menos ingresos gastan más en consumo. Eso es un hecho económico, no lo podemos cambiar. Que el que sea un impuesto regresivo es suficiente para simplemente descartarlo, me parece un error. Políticamente se ha manejado mal, tan es así que no hubo partidos políticos que tenían hasta posicionamientos estrictos en cuanto a un impuesto, ¿no? Que era una postura desde mi punto de vista bastante frívola, pero bueno, creo que el IVA es una opción. O sea, creo que uno de los problemas que tenemos en el sistema tributario mexicano es que como en personas físicas el IVA es totalmente independiente y no tiene ninguna relación con el impuesto sobre la renta, no genera ningún costo evadirlo y no hay ningún incentivo para cumplirlo. Te doy o sea, ese es uno de los ejemplos por los que creo que el IVA puede ser un buen camino. También el IVA nos puede ayudar en la búsqueda de que no sea regresivo, en precisamente empezar a unir bases y empezar a unir impuestos. Un sistema tributario no lo puedes juzgar por un solo impuesto. Entonces, si empezamos a analizar renta con IVA, sistema de previsión social o de transferencias del Estado a los ciudadanos con sistema fiscal, si empezamos a unir los sistemas y entenderlo como un todo, que es lo que tú decías al principio,
Me parece que el IVA es un impuesto muy sofisticado, muy poderoso con el que podemos jugar en este objetivo de ampliar base tributaria. Es interesante. Todo esto tendrán que definirse y tendrá que haber pronunciamientos de los candidatos en su momento sobre temas fiscales, que es el propósito de esta charla. Pero Sí. no quiero dejar de lado, Alil, y no te quiero abrumar, pero tampoco quiero desaprovechar esta oportunidad para tratar el contexto internacional. A ver, sé que tienes tus opiniones particulares y me interesa escucharlas. Primero, México es aparte de un acuerdo global para imponer un impuesto global mínimo del 15%, con todas sus derivaciones, que si Pilar 1, que si Pilar 2, que cómo nos vamos a repartir los ingresos tributarios entre países, en fin, ese es uno. Y por el otro, pues se acaba de publicar, creo el lunes fue, o el viernes de la semana pasada, este tratado multilateral de acuerdo mutuo en materia de doble imposición, que viene a meter cambios y a complicar todavía más el tema de la tributación internacional. México, cualquiera que sea la razón y la derivación, pues tendrá que estar también, bueno, no tendrá, estará inserto en una dinámica internacional tributaria. Sí. No es que querramos, es que ya estamos metidos, ya publicamos un tratado, ya firmamos un acuerdo. La nueva administración, el 1 de octubre de 2024, quien resulte presidenta o presidenta, tendrá una realidad. El secretario de Hacienda, las autoridades fiscales mexicanas. ¿Cómo ves tú todo este gran entorno? Que la verdad no sé si sea muy significativo, tú eres la experta, o no vaya a ser significativo, pero no podemos escindirnos, podemos zafarnos de esa realidad, que es algo que en México está pasando desapercibido, ¿no? Sí, a ver, creo que lo dijiste muy bien. O sea, México hay varios compromisos que debe seguir, cumplir, varios requerimientos internacionales que me parece que le conviene cumplir o adecuar. ¿Qué pasa con la OCDE? Muchas veces tomamos lo que dice la OCDE como la palabra, digamos, imparcial, informada y correcta respecto a tributación. Y creo que eso es un error. O sea, la OCDE es un club de recaudadores ricos. O sea, primero es un club de recaudadores. O sea, están ahí los gobiernos. O sea, no estamos representados los ciudadanos y los contribuyentes. Están representados los gobiernos. Y segundo, están representados en forma mucho más poderosa los gobiernos ricos. Si tú das una búsqueda ahorita quien sea en su computadora y pone BEPS, que es de lo que venimos hablando en política tributaria desde hace 10 años, todo es de BEPS, ¿no? Búsquenlo. Iba a decir, las multinacionales mueven sus bases tributarias, ¿no? Erosionan la base, cambian utilidades del lugar, las multinacionales. O sea, todo este esfuerzo está dirigido a multinacionales. Entonces, creo que el análisis que tenemos que hacer es, toda esta regulación está pensada en países exportadores de capital, en donde nosotros tristemente no estamos. México es un importador de capital, no es un exportador. Entonces, aunque sin duda, la otra vez compartíamos un foro con Enrique Volado y él decía, a ver, no, yo creo que los países importadores de capital y un país como México tiene mucho que decir en la OCDE y tiene una participación importante. A ver, no dudo que tengamos una participación importante y no dudo que México tiene que adecuarse y seguir esos lineamientos, pero aparte tú lo dijiste muy bien. México históricamente, y es un orgullo para nuestro país, ha tenido una legislación en materia internacional muy sofisticada y muy buena. Tan es así que muchos países latinoamericanos nos han seguido nuestra tributación y conocemos y admiramos a los expertos que lo generaron y crearon esas leyes para México. Lo único que yo creo que tenemos que tener cuidado es de no querer aplicar estas reglas que están muy dirigidas
a cierto sector de contribuyentes y que benefician a ciertos países a la generalidad en México. Porque me parece que vamos a caer en más complicación y en normas otra vez que son profundamente regresivas. Yo lo he dicho varias veces y en ocasiones se toma como una crítica que no es muy profunda, pero en serio lo creo. Dos de los acuerdos más importantes en materia de tributación internacional no es el idioma oficial el español. No están publicados en español. O sea, yo creo que eso nos dice mucho. Nos dice mucho, tú mencionabas el 31 fracción cuarta, cómo se ha entendido la garantía de legalidad. Y lo decías muy bien, bueno, y eso fue tu tesis doctoral, ¿no? O sea, la garantía de legalidad, o sea, de los principios constitucionales, no lo inventamos en México. Adam Smith ya hablaba de la garantía de legalidad y lo que decía es que tenemos que tener claro el alcance de las normas. Bueno, estos dos acuerdos últimos más relevantes en materia de tributación internacional no están en español. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son normas hechas para una minoría, que estamos tratando de aplicar en forma general en México. La cuestión de reporte de operaciones, lo mencionaste al principio de esta plática. Hay mucho escrito sobre economía de la información y cómo los estados, para hacer cumplir las leyes, necesitan información. La mejor información es la que no te cuesta, o sea, la información barata como estado, pero también la información pertinente. Si a ti te reportan todo, es lo mismo que no te reporten nada. Deja de ser pertinente porque te abruma la información. Entonces, en ese sentido, Luis, es un tema muy largo, pero me parece que creo que tenemos que ser más cuidadosos para que nuestra política tributaria en México no dependa de los lineamientos BEPS de la OCDE, porque están, otra vez, construidos para países recaudadores ricos y se refiere a una minoría de lo que vemos en México. Y es muy ajeno a la realidad que tenemos ahí. O sea, si el promedio de la OCDE está en el 30 y tantos, países latinoamericanos con economías más débiles de nosotros nos llevan 7, 8 puntos de tributación. Quiere decir que tenemos ahí la base para ampliarlo. No creo que sea vía reporte de transacciones. Fíjate que ahora dijiste tú temas para explorarlo. En cada uno de los puntos que hemos ido desarrollando en esta charla, es como la constante, ¿no? Falta profundizar en federalismo, falta profundizar en evasión fiscal, falta profundizar en IVA, renta, en los márgenes de recaudación, esquemas reportables, la sobrecarga de obligaciones que tenemos los contribuyentes. Es un calvario cumplir con las obligaciones, pero además funcionalmente la página del SAT tiene todo menos amigable. Si tú quieres sacar una cita en el SAT, pues pasas por Sí. la cancelación de sellos digitales, certificado de sello, de sello, la firma electrónica avanzada, certificado de sellos digitales. Desde la parte operativa, los contribuyentes tenemos complicaciones. Ayer estaba en una charla que se dio muy interesante y hubo fue un seminario y hubo un panel dedicado a la dictaminación fiscal obligatoria de los contribuyentes. La verdad yo estaba al margen de ello, como que medio leía y veía, tú y yo somos abogados, probablemente tú estés más avesada o en contacto con el tema de la dictaminación, pero creo que muchos no pudieron cumplir porque la página no permitía el cumplimiento y lo presentaron extemporáneamente con todo lo que ello significaba de cara al cliente y de cara a sus clientes y de cara al fisco federal. En fin, hay muchos temas, Salim. Yo quiero ahorita, lo he platicado contigo, pero quiero concretar el compromiso de irlos colocando gradualmente. La idea es impulsar la reflexión y el análisis desde un punto de vista académico, no ideológico politizado, no que si somos fifíes o somos chairos,
¿no? Que si somos anti López Obrador o somos pro optimización o evasión fiscal, sino realmente lo que hace falta ahora es lo que sucedía en otros tiempos. Sí. Se creaba el análisis y las discusiones, había convenciones nacionales hacendarias, había foros nacionales sobre temas fiscales y de recaudación, había temas o análisis que se hacían sobre federalismo fiscal muy complejos, pero se hacían. Y ahora Sí. tenemos una gran ausencia en el debate con visión de campo, que creo yo que es te lo dije al principio, lo que eh, extraigo de ti básicamente, además de tus grandes conocimientos operativos y profesionales, pero sin una visión de campo vamos a estar todavía con que si los gastos médicos tienen que ser deducibles o si la comida en restaurantes, y nos estamos quedando con visiones muy segmentadas, viendo al piso y no mirando con otra visión, que implican muchos temas complejos, pero esos temas complejos los va a tener que afrontar el gobierno mexicano, quiera o no quiera, en un momento determinado, porque los márgenes ya se agotaron. Si esta administración está visualizando terminar con un ajuste en cuentas de 200,000 millones de pesos, es una cantidad muy grande. ¿Qué le tocará al siguiente presidente o presidenta el 1 de octubre? ¿Encontrarse la caja vacía y a partir de ahí empezar a hacer un diseño? ¿O seguir con la dinámica de vamos a terminar las obras faraónicas y vamos a dar más apoyos sociales? No me meto en la pertinencia de los mismos desde el punto de vista político-social, pero tienen que tener un fondeo. Y el fondeo nada más hay de dos: o nos endeudamos más o recaudamos mejor. Yo creo que Sí. sería así a manera de colofón, y el compromiso de contar contigo en otro de los programas en esta serie de fiscales. No sé si quieras cerrar con algún comentario. No, nada, te agradezco mucho. Creo que, a ver, lo positivo en esta materia, nada más para terminar, es que no estamos inventando mucho. O sea, la verdad es que todos los países tienen problemas o retos similares, los han enfrentado, se ha estudiado, se ha escrito. Finalmente tenemos un común denominador y es la forma en que tomamos decisiones los seres humanos, del país que sea, y que dados los incentivos correctos, pues se puede hacer política pública. Entonces creo que estamos desaprovechando el conocimiento internacional y yo nada más los dejo con lo que acabas de decir. Nosotros que somos profesionistas y vivimos de nuestro trabajo, ¿cuándo le has puesto difícil a un cliente que te pague? Es la misma ridiculez que tengas que poner una queja para inscribirte en el RFC. Estás levantando la mano para pagar. Esas son de las grandes incongruencias y cuestiones que no se entienden hoy en día en nuestro sistema tributario. Pues muchas gracias, Alel. Todo ha sido felicitaciones. De veras Gracias a ustedes. es un privilegio y un gusto tenerte aquí de nueva cuenta con IntelliJuris. Yo te aprendo mucho, me encanta platicar contigo. Igualmente, Luis, gracias. Aprendo y siempre hay una motivación para continuar estudiando. A todos quienes nos vieron, muchas gracias. Solo les tengo un reclamo a todos los que nos vieron, que no nos dijeron todos de dónde nos veían. Hay de El Paso, de Tlaxcala, Ciudad de México, de Puebla, pero ya nos dijeron aquí de Aguascalientes. Una gran posibilidad que nos ofrece esta plataforma, y tú lo sabes, Salil, es de Sí. poder llegar Zamora, Michoacán, mira, Tabasco, Hermosillo, órale, ya que les toca, me hicieron caso. Una de las grandes posibilidades que esta plataforma nos obsequia en estos webinarios sin costo, que es uno de los propósitos de IntelliJuris, la democratización del conocimiento jurídico. Eres muy generosa compartiendo tu tiempo y compartiendo tus conocimientos. Todo el país, no solo la Ciudad de México, demanda ser escuchados, demanda tener presencia, demanda conocimientos, y yo creo que este webinario hoy lo ha demostrado.
Mis saludos, Alil. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y a todos quienes nos vieron. Muchas gracias. Un abrazo, Alil. Saludos. Gracias. Abrazo. Bye.